Bueno, todavía faltan algunos compañeros. A ver, acá se están sumando más. Voy a compartir. Tengo un montón de carteles. Bueno, esto lo voy a poner acá arriba. Me aparece opción para minimizarlo, así que va a quedar ese cartel ahí, chicos. Eso es lo que quería que desaparezca. No sé cómo eliminar eso. Bueno, estábamos en la última de las funciones, que es la vinculada a la relación Estado de deporte. Les estaba comentando justamente que el tercer gran móvil que ha justificado la intervención de los gobiernos en la realización de, por ejemplo, eventos deportivos o en el campo del deporte, ha sido justamente obtener prestigio nacional, ¿sí? En este sentido, se han considerado las victorias deportivas como equivalentes al desarrollo socioeconómico del país, ¿sí? O sea, perdón, toda esta parte la que quería evitar. Entonces, cada vez que, por ejemplo, piensen cada vez que un país gana, ahora en el contexto de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Hay una idea en el imaginario social, ¿sí? Del pueblo, de que, bueno, con estas victorias, ¿qué significa la victoria? ¿Sí? Acá los autores dicen que esas victorias suelen estar asociadas a la idea de un desarrollo socioeconómico del país, ¿sí? O a que esto de que la delegación nacional se convierten en héroes, en representantes del país entero, ¿sí? Al mismo nivel que por ejemplo, que un diplomático, ¿sí? Profe, Sí, eso puede ser que venga de cuando se jugaban los Juegos Olímpicos en la antigüedad, de cada uno que cuando ganaba en alguna disciplina, cuando llegaba a su ciudad natal era un héroe. sí, 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 completamente. Sí, sí. El tema es que justamente a partir de la internacionalización del deporte, con todo lo que eso implica, ¿no? Del desarrollo también económico que hay atrás de estos eventos, eh, los estados lo han utilizado como un objetivo político en sí mismo, ¿sí? Acá la bibliografía menciona a un autor que es Barbero González, que él habla de el síndrome del escaparate, o sea, cuando los estados, los poderes públicos y privados también, no solo los poderes públicos, dirigen su preocupación hacia las manifestaciones deportivas de masas, porque constituyen un foco de atención nacional e internacional que ofrecen una oportunidad, digamos, de alguna forma, para aunar voluntades por encima de, por ahí, lo que es un conflicto interno o alguna tensión interna, o para demostrar a nivel internacional que han alcanzado el desarrollo, un desarrollo positivo del país, ¿sí? Esto va a quedar mucho más claro ahora cuando veamos el caso de los Juegos Olímpicos de Berlín, ¿sí? Esto, digamos, es el desarrollo teórico, ¿sí? La idea es que ahora veamos cómo todo este constructo teórico se aplica a dos casos concretos que podemos ver ahora, pero que en realidad se aplican a un montón más, ¿sí? Yo les tiro el puntapié con estos dos en el trabajo práctico, ustedes después podrán analizarlo en un montón de otros casos. Voy a dejar de compartir. Les hago una pregunta. ¿Ustedes están viendo el aula del Quality Cell? Es algo que me interesa mucho saberlo, porque yo voy subiendo cosas, eh, entonces, nada, eso. Quiero saber si la están viendo, si la están consultando. Sí, profe, sí, Sí, la estamos viendo. bárbaro. Eh, bueno,
yo les quiero mostrar, voy a poner de nuevo compartir pantalla, porque por si alguien todavía no ha podido ver el aula, quiero mostrarles dónde específicamente está la parte de la bibliografía que me interesa que lean esta semana para el trabajo práctico, ¿sí? Y quiero también que veamos las consignas, dónde están las consignas en el aula. Así que, para un compañero que está justo en la sala de espera. Bien. Así que vamos de nuevo a compartir. Voy a compartirles ahora cómo me parece a mí acá hay otro compañero más. Cómo me parece a mí, seguramente ustedes también, pero bueno, no sé si hay diferencias entre un docente y un estudiante, el aula del Quality Cell. Ay, esta partecita negra me vuelve loca. Bueno, acá tenemos todo el eje sobre deporte moderno, yo les fui subiendo la infografía y la bibliografía, ¿sí? Lo que me interesa que ustedes lean para este trabajo práctico primero es la bibliografía que habla de las funciones del deporte moderno, ¿sí? Esta. Si ustedes van a ese punto, les aparece el PDF que yo les subí. La primera parte habla de lo que vimos en la clase pasada, el pase del deporte amateur al profesional, ¿sí? Para este trabajo práctico, o sea, para esta semana, si no lo han leído, no importa, o sea, vayan al tercer punto, lo van a tener que leer obviamente en algún momento, pero digo, ahora, en cuestiones de practicidad y de tiempo, váyanse a la página 6 de este PDF que habla del desarrollo del deporte moderno como agente de reproducción ideológica, económica y social, ¿sí? De la página 6 a la 13 es lo que me interesa que ustedes lean, ¿sí? Que es un poco lo que hemos estado trabajando en estas clases a partir de la exposición del PowerPoint, ¿sí? Pero en el PowerPoint está bastante sintetizado, por eso yo les pido que vayan a la lectura para que ustedes tengan más recursos en el momento de sentarse a escribir el práctico, ¿sí? Bueno, acá les puse también el foro de consultas sobre la unidad 1 para que ustedes ahí vayan escribiendo dudas que tengan, etcétera. Y ya les subí el trabajo práctico sobre funciones del deporte moderno. Así que lo que me interesa es esto, que veamos la consigna. Yo les puse, en grupos de a 2, exploren los diferentes recursos que se presentan para analizar los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y el Mundial de Fútbol de Argentina de 1978. ¿Sí? Estos dos eventos deportivos los van a tener que analizar para el punto B. ¿Sí? Y el día de la futbolista en Argentina lo van a tener que analizar en el punto C. O sea, con respecto a los Juegos Olímpicos de Berlín y el Mundial de Fútbol en Argentina del 78, ustedes van a tener que utilizar, ¿no?, los aportes de la clase y, lo que dice acá el punto B, y la lectura del texto que les mostré recién, el desarrollo del deporte moderno como agente de reproducción ideológica, económica y social, del autor Roberto Velázquez Buendía, que figura en la bibliografía, y elaborar un texto argumentativo de entre 500 y 600 palabras donde respondan el siguiente interrogante. ¿Qué marcas históricas pueden reconocer en la experiencia de estos eventos deportivos internacionales que den cuenta de la orientación instrumental del deporte por parte de los estados? ¿Sí? Bueno, ahora vamos un poco a desenmarañar esta consigna. Tienen que tener leída, por un lado, la bibliografía, y por otro lado, explorar lo que vamos a ver ahora acá en este link, que es un link de Genially, donde yo les fui poniendo distintos recursos, algunos videos, algunas notas o artículos periodísticos de ESPN, de National Geographic, para que vean algunas cuestiones vinculadas a los Juegos Olímpicos y al Mundial, ¿sí? Una vez que tienen eso visto, tienen que hacer un texto
argumentativo, o sea, un texto donde ustedes expongan un argumento sólido, que justifiquen, ¿sí? En qué cosas ustedes pueden ver cómo el Estado, cómo esos gobiernos en particular, utilizaron a estos eventos deportivos de manera instrumental, ¿sí? O sea, para justificar esto que veíamos recién del prestigio, o para obtener prestigio nacional, o para justificar el propio gobierno, ¿sí? Lo que yo les pido es que lo hagan en un límite de palabras, que es 500 o máximo 600 palabras, ¿sí? Es bastante poco esto, es casi una página o una página y media, porque justamente no quiero, chicos, que me copien textual todo lo que dice la bibliografía y que después me transcriban todo lo que dicen los artículos que yo les pongo en ese link, ¿sí? Quiero que ustedes, en realidad, por eso la idea de la consigna es que sea de dos, que entre ustedes puedan un poco debatir y dialogar en cuáles son estas marcas históricas que aparecen en estos eventos deportivos, ¿sí? Yo acá les doy una pista, les pongo, tengan en cuenta que esas marcas pueden estar relacionadas con los fines que persiguieron los gobiernos de la época, la utilización de la figura de los deportistas, la inversión en infraestructura deportiva, el rol de la prensa, ¿sí? Bien, esto va a quedar más claro cuando vayamos explorando los recursos, así que no se preocupen ahora. En todo caso, después que veamos los recursos, volvemos a la consigna para ver si hay alguna duda. El punto C dice, en su calidad de futuros periodistas deportivos y considerando que el pasado 21 de agosto se conmemoró el Día de la Futbolista en Argentina, con el fin de promover que cada año, durante la semana que abarque esa jornada, se desarrollen actividades de concientización y sensibilización con perspectiva de género, elaboren un texto de entre 300 y 400 palabras donde respondan a la siguiente pregunta. ¿Cómo propiciarían o cómo estimularían o generarían un debate acerca de por qué la integración de la mujer en el deporte no puede considerarse de manera igualitaria en relación al hombre? ¿Sí? Bueno, y acá se tienen que centrar en la segunda de esas funciones de las cuales habla la bibliografía, que era justamente en cómo el deporte ha servido para justificar de alguna forma esas desigualdades de género. Yo acá les pongo los criterios de evaluación, o sea, lo que yo voy a estar mirando en el momento de corregirles esos trabajos, que es que ustedes puedan recuperar las distintas perspectivas de la clase para la comprensión del desarrollo del deporte moderno como agente de reproducción ideológica, económica y social, que construyan un análisis personal, ¿sí? O sea, que aporten su mirada, su opinión, su reflexión, donde se integren los saberes teóricos de la bibliografía con los casos concretos, y que logren una presentación adecuada a las pautas de trabajo, ¿sí? O sea, esto que cumplan con las 500, 600 palabras en el punto B y las 300, 400 en el punto C. O sea, sumados en total son como máximo 1000 palabras, y 1000 palabras son en un tamaño de letra Arial o Times New Roman 11 o 12, son 2 páginas, ¿sí? Así que sean concretos. Bueno, si ustedes ponen el cursor ahí en ese link, los lleva a esto que yo tengo acá abierto. Oh, perdón. Me tengo que volver a la página anterior. ¿Por qué no? Profe, una duda. Sí. El trabajo, si lo hacemos a dos, ¿sé que tienen que subirlo los dos o lo sube uno nomás? No, súbalo uno, con el nombre de los dos. Ah, ¿Sí? perfecto. Esperen que se me está quedando sin batería la computadora. No quiero que se me apague. Voy a conectar. Bien. Hicimos link
clic en el link ese, perdón, y nos aparece no sé si lo están viendo bien, nos lleva a esta página de Genially que les armé, donde en la primera entrada aparece información sobre los Juegos Olímpicos de Berlín, ¿sí? Simula la portada de un diario. Bueno, ahí yo les voy poniendo algunas imágenes, etc. Los 3 ejes, ¿no?, de lo que fueron estos Juegos Olímpicos se pueden resumir en este apartado de acá que dice racismo, discriminación y deporte. Acá tenemos el afiche de los Juegos Olímpicos. Entonces, si ustedes ponen el cursor acá arriba a la derecha, les aparecen todos los links interactivos donde ustedes pueden ir ingresando, ¿sí? Lo primero que quiero digamos, que quede claro con respecto a los Juegos Olímpicos es que se realizan en agosto de 1936, pero en el año 1931 el Comité Olímpico Internacional elige como sede de los Juegos Olímpicos a la ciudad de Berlín, y fue un gesto político fuerte, ya que le devolvía el protagonismo en materia de deporte, en este caso, ¿no?, a una Alemania que había sido la gran derrotada durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Eso como primer punto. Segundo punto, que ustedes consideren que en 1933 Hitler había sido nombrado canciller en Alemania, y se instala una política de segregación de judíos, gitanos y ciudadanos considerados no arios de todas las actividades sociales, incluidas el deporte, ¿sí? O sea que fueron expulsados de los equipos nacionales todos los alemanes que justamente ingresaran dentro de estas categorías de judíos, gitanos y ciudadanos no arios. A excepción de, bueno, una sola deportista, que fue Helen Mayer, que fue una esgrimista, que fue la única aceptada, y que justamente hubo una causa importante por la cual fue aceptada, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Bueno, vamos a hacer clic acá en este primer vínculo, y nos lleva a una nota de ESPN que les va a relatar un poquito de la historia de los Juegos Olímpicos. Léanla, no es para que estudien y se detengan, sino es para que los exploren a los recursos, ¿sí? Para que los lean y vayan vinculándolo con lo que dice la bibliografía, ¿sí? Bueno, acá hay una foto, y básicamente de este artículo lo que me parece importante que tengan en cuenta es que relata un poco cómo fue la organización de los Juegos Olímpicos, y habla de una organización perfecta, porque se gastaron 300 millones de dólares, o sea, se invirtieron 300 millones de dólares, que en comparación a lo que habían sido los Juegos Olímpicos anterior de Los Ángeles de 1932, fue exorbitante ese gasto. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se habían gastado 2,5 millones de dólares, y en estos Juegos 30 millones de dólares, o sea, miren la diferencia. Y se usaron para renovar y construir instalaciones deportivas, hubo grandes novedades tecnológicas como la entrada triunfal de la televisión, la transmisión radial para 41 países, pantallas gigantes en los estadios, bueno, todas cuestiones que también a nivel o en materia de periodismo deportivo fueron muy importantes, los relata este artículo. Vamos a cerrarlo. Acá tenemos otro hipervínculo que es más que nada una muestra fotográfica, para que ustedes, bueno, después la vean bien, de lo que fueron los Juegos Olímpicos y cómo se encuentra al día de hoy la Villa Olímpica. Acá está Jesse Owens. Bueno, para que lo vean después ustedes con detenimiento. Bueno, acá yo les pongo también otro apartado: bajo el mandato del miedo, de deporte y racismo. En ocasiones los grandes eventos deportivos han sido parte de la lógica propagandística utilizada por los regímenes autoritarios para acrecentar el prestigio
y ocultar las políticas más oscuras. ¿Sí? Esto, bueno, es lo que justamente va a suceder con los Juegos Olímpicos de Berlín y el Mundial del 78. Piensen que no estamos en un contexto democrático, ¿sí? Estamos frente a gobiernos autoritarios, ¿sí? Entonces, justamente en ese contexto sociohistórico y político histórico, el deporte queda completamente absorbido y pegado a esos gobiernos, ¿sí? No se pueden separar. Bueno, acá tenemos también otro ingreso, que es un cuadro de texto, bueno, que cuenta un poco lo que yo les decía recién. A partir del año 1933, en Alemania se instala una política de segregación de judíos, gitanos y cualquier ciudadano no ario de todas las actividades sociales, entre ellas el deporte. ¿Sí? Esta política de segregación, que además fue una política sistemática de exterminio, donde se crearon ahí los campos de concentración, ¿sí? Entonces, digamos, para que dimensionen también lo que está ocurriendo. Entonces, representantes, dice acá como Silin, Trollman y Daniel Prem, y bueno, Gretel Bregman, fueron expulsados de los respectivos equipos nacionales alemanes, porque bueno, eran judíos. La única excepción resultó la esgrimista Helen Mayer, quien fue autorizada a competir en los Juegos de Berlín, ganó la medalla de plata en la competencia individual femenina y paradójicamente debió realizar el saludo nazi en la ceremonia de premiación final de los Juegos, que acá yo les puse una foto de ese momento. En este link tienen un artículo específico sobre la deportista Gretel Bergmann, que bueno, no fue... no se le permitió la participación. Entonces, bueno, acá dice, para desmentir acusaciones de racismo, el régimen nazi dejó momentáneamente de lado su política antisemita con el objetivo de mostrar una Alemania tolerante a las minorías no arias. ¿Sí? O sea que ya había comenzado esta política de segregación, pero un poco que la disimulan, ¿sí? Porque justamente a nivel internacional ya había rumores de lo que estaba pasando en Alemania y estaba instrumentándose un boicot a estos Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces, bueno, deciden justamente desmentir esas acusaciones y poner en pausa, digamos entre comillas, toda esta política antisemita. Bueno, acá tenemos otro apartado que quiero que veamos juntos este video. La televisión más abierta que nunca. El nombre de Jesse Owens es el máximo referente de los Juegos Olímpicos de ese año. El atleta estadounidense fue el encargado de echar abajo la teoría de Adolfo Hitler sobre la superioridad de la raza germana. Lo hizo en la propia ciudad alemana de Berlín, donde el afroamericano ganó 4 medallas de oro. En 100 metros, 200, relevo 4 por 100 y además se llevó el salto de longitud. Las competencias se realizaron del 1 al 16 de agosto con la participación de 49 países, 3.963 atletas en 25 deportes. Berlín marcó el debut de las competencias de básquetbol, balonmano y canotaje. Fueron también los primeros Juegos Olímpicos que introdujeron el relevo de la antorcha, una idea del doctor Karl Diem. La flama que encendió el pebetero fue transportada desde Olimpia, pasando por territorios de Grecia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Austria y Alemania. Recorrió más de 3.000 kilómetros hasta llegar al pebetero que fue encendido por Fritz Schilder. Los Juegos de Berlín fueron los primeros transmitidos en televisión. 25 cuartos de televisión fueron instalados en diversas partes de la ciudad sede, permitiendo a los habitantes alemanes seguir las incidencias sin cobrar. Además de sus respectivas medallas, los ganadores recibieron una corona. Bueno, me parece siempre importante acompañar la información con algún video para que quede más fija. Perdón, ¿alguien quiere hablar? Sí, el caso de Jesse Owens, ¿hay una película o no? Sí,
Sí, hay muchísimo material sobre Jesse Owens. Si quieren después ustedes investigarlo, profundizar, es muy interesante, porque después entabla una amistad con el deportista alemán que sale, que gana la Sí, medalla de plata. Entonces creo que la sí. película esa gira un poco en torno Después también de a él lo esto. mandan a la guerra, lo mandan, Sí, se muere. sí, Y la comunidad, por así decirlo, americana de Estados Unidos le ofrecía que no fuera para que no, como que no apoyara eso, por así decirlo. claro. Sí, sí, sí. Yo no la vi a la película, pero he leído sobre el abstract de la película y está muy interesante. Bueno, y el último, no me acuerdo si habíamos ingresado a este, creo que no, es un cuadro de diálogo. Bueno, es un poco lo que les decía recién sobre el boicot. El evento estuvo al borde de ser boicoteado. Los Estados Unidos encabezaron una protesta a la que se sumaron Canadá, Francia y Gran Bretaña para solicitar al Comité Olímpico Internacional que evitara el propagandismo nazi. Lo único que podía salvar a Hitler era una señal, aunque sea impostada, de no discriminación, bueno, que es lo que decimos recién, ¿no? Y la deportista Helen Mayer era esa señal. Entonces, bueno, el jefe del Comité Olímpico Norteamericano, que tenía mucha influencia en el Comité Olímpico Internacional, convence a los alemanes de incluir una atleta judío alemana en el equipo, que fue justamente Helen Mayer, considerada media judía, ya que su mamá era cristiana, y fue la opción más a mano que tuvo Hitler. Entonces le enviaron una invitación para unirse a las pruebas de clasificación del equipo de esgrima y ella aceptó. Bueno, antes que judía, antes que atleta, se consideraba alemana. Lo llamativo es que de los 21 atletas judíos que fueron convocados para las pruebas clasificatorias de las distintas disciplinas, 20 fueron descartados. O sea, el fraude estaba a la vista. La saltadora Gretel Bregman, la atleta, fue descalificada por hacer una supuesta marca mediocre de 1,60 m, aunque fue el mismo registro con el que después la húngara Ksak ganara la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. ¿Sí? También si quieren un poco profundizar, no puedo creer que nos quedan 10 minutos. Si quieren profundizar en el caso de Bergman, hay un montón de material. Pero bueno, esto es el pantallazo general con respecto a los Juegos Olímpicos, ¿sí? Digo, me parece que ahora queda un poquito más claro esto de que ustedes piensen lo que decía la consigna, sobre cómo se utilizó a los atletas, el rol que tuvo la prensa, los fines que persiguió el gobierno, ¿sí? A través de la realización de este evento deportivo. Si no llega a Más quedar o menos, claro, pregunten no, perdón, o digan lo que... Sí, decime. Que más o menos vimos algo y creo que va a ser fácil, porque en teorías trabajamos toda esta parte de lo que eran los medios de comunicación y el jefe de prensa que tenía Hitler en ese tiempo, así que creo Perfecto, que va a ser fácil, profe. perfecto. Bueno, y acá tenemos, me quedan 8 minutos nomás, así que voy a tratar de ir rápido, así vemos lo que sigue. Bueno, acá tenemos el caso del Mundial Argentina de 1978, que es un poco más próximo espacio-temporalmente, porque además, bueno, la mayoría de ustedes seguramente conocen ya bastante sobre el tema. ¿Qué decirles con respecto a este caso específico del del Mundial del 78? Que en 1966, unos pocos días antes del golpe de Estado que organiza Juan Carlos Onganía, el Congreso de la FIFA rectifica a la Argentina como sede del Campeonato Mundial del 78. ¿Sí? O sea, fíjense, 12 años antes había sido elegido como sede. En 1976, o sea, 2 años antes del Mundial, las Fuerzas Armadas toman el poder, ¿sí? A través de un golpe de Estado, y llevan a cabo un proceso de represión física y simbólica que incluyó violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tales como desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros, robo de bebés,
Bueno, ustedes seguramente ya lo han visto esto en el secundario, en historia seguro. Bueno, censuras a los medios de comunicación, intervención a las universidades, prohibición de eventos masivos, ¿sí? Pero sin embargo, lo que nunca puso en duda la Junta Militar fue la realización del Mundial, ¿sí? ¿Y por qué? Porque intuyo que el fútbol, como dice acá, arraigado en la tradición popular de la sociedad argentina, podía ser utilizado como fuente de legitimación del régimen, y así el campeonato mundial podía convertirse en una pantalla para ocultar las violaciones a los derechos humanos y el carácter antipopular del modelo económico que buscaban imponer, ¿sí? Bueno, en ese contexto toman una serie de medidas como obligar a renunciar a la cúpula de la AFA, rectificar como director técnico Menotti, crear el ente autárquico mundial del 78, y bueno, y construyeron y remodelaron estadios, rutas, aeropuertos, etc. De nuevo, acá si se van arriba a la derecha, tienen todos los hipervínculos. A ver, este primer artículo que yo les pongo es de una revista que es de la Universidad Nacional de San Martín. La escribe una antropóloga que se llama Lía Ferrero, y ella básicamente lo que expone acá, o lo que analiza, son las tensiones en torno al mundial, ¿sí? Es un artículo que está bastante bueno, y que me parece que van a encontrar acá bastante para el trabajo práctico. Ella dice que la principal razón de las Fuerzas Armadas con respecto al Mundial fue mostrar a nivel internacional, o mostrar al mundo cuál era la verdadera Argentina, ¿sí? Una idea que dialogaba con la campaña anti-argentina, donde ya se estaban denunciando las violaciones a los derechos humanos que estaba habiendo en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, tienen acá este artículo para leer. Bueno, y lo que también dice esta autora es que se montó un dispositivo propagandístico de grandes dimensiones en torno al Mundial, que tuvo fines pedagógicos, ¿sí? En este sentido, de mostrar cuál era la Argentina que, bueno, que el gobierno de facto de ese momento quería mostrar, ¿no? Una Argentina recta, una Argentina ordenada, y justamente meter abajo de la alfombra algunas otras cuestiones que estaban saliendo a la luz. Bueno, acá tienen otro link que habla del boicot a la Copa del Mundo en Argentina, que es un artículo de ESPN. Bueno, y que acá justamente lo que yo se los pongo porque me interesa también que piensen esto que aparece acá, ¿no? Que Amnistía Internacional difunde un manifiesto que decía: el deporte no está separado de la política. Los estadios de la Argentina darán la apariencia de terrenos, si no neutros, al menos limpios, respetables, civilizados, protegidos. Todos los medios serán puestos en acción para estos efectos. La verdadera escena de la Argentina, la de las cárceles, la tortura, la represión de opositores políticos, se encontrará minuciosamente enmascarada y rechazada. Somos en este sentido los que quebramos la ilusión, los granos de arena que frenamos la publicidad de estos paraísos exóticos en los cuales se oculta el horror de la realidad. Bueno, y acá habla todo del boicot internacional. Son cuestiones también para pensar, porque si ustedes se detienen un poco en que la final de la Copa del Mundo se juega en el estadio de River, y que a 10 cuadras de ese estadio River estaba la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, que funcionaba en ese momento como el mayor campo de exterminio de opositores políticos y de gente que era perseguida por cómo pensaba. Se abrió un compañero, digamos, queda de manifiesto esto que está justamente planteando este artículo. Bueno, y acá, no, acá ya vinimos, perdón, es el de acá abajo.
Y acá tienen todo el rol de la prensa y específicamente del periodismo deportivo, ¿sí? De la censura que se vivió en ese momento. Les voy a proyectar este pequeño videíto, pero ustedes después tienen ya acá bastante para leer, tienen tapas de diarios, etcétera, para ver, pero nos quedan 2 minutitos. Bueno. Soy Juan José Pano, periodista, hace como 50 años que soy periodista, trabajé en muchos lados y entre ellos en el gráfico entre 1978 y 1982. Era difícil, era muy difícil. A nosotros se nos hacía fácil el hecho de tener una redacción de amigos, éramos bastante amigos, ideológicamente parecidos, todos estábamos en contra de la dictadura y todos sabíamos también que eso de estar en contra no se podía expresar a través de la revista, sabíamos que eso era imposible. No tenían necesidad de decirnos no se puede hablar de esto, de esto, de esto y de esto otro. Ya sabíamos. No es que hubiera una censura, ni siquiera es autocensura. Era en la inteligencia de cada uno de nosotros estaba qué se podía decir y qué no se podía decir. Bueno, chicos, a ver, antes de que se me corte, ¿les parece que nos volvamos a juntar 10 minutitos más para terminar de conversar del práctico, si se cae la videollamada? Así cerramos el tema. Prometo no robarles más de 10 minutos, es para terminar Bueno, profe. de explorar los recursos, porque quedan menos de 1 minuto, dice, así que dejo de compartir. Porque me interesa también que me digan ustedes si tienen alguna duda, ya que hemos visto la mayoría de los recursos. Bueno, los espero ahora en un ratito.